Hola y Dios bendiga. Seguimos leyendo en el libro de Hechos, capítulo 6, lectura comprensiva de la Biblia. Vamos a leer ahora a partir del verso 8 al verso 15 del libro de Hechos, capítulo 6. Vamos inmediatamente. Recordemos que habían sido elegidos, en lo que leímos anteriormente, en el mismo capítulo 6, habían sido elegidos 7 diáconos. Entre ellos estaba Esteban, que había sido elegido, uno de los que habían sido elegidos, para dirigir, sobre todo, encargarse mucho también de la parte que tiene que ver con la distribución, ¿verdad? Correcta y equitativa de lo recogido en ofrendas entre las personas necesitadas, es decir, entre las viudas, entre los huérfanos, los necesitados, etcétera, etcétera, para que los apóstoles se dedicaran más a la predicación de la palabra. Entonces, pero ¿qué pasa? Que estos diáconos también fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a mostrar mucho poder de parte de Dios en todas las cosas y los hechos que hacían. Esto fue lo que sucedió, curiosamente. Entonces vamos a leer a partir del verso 8 y dice: y estaba lleno, ¿verdad? Estaba Esteban, lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Es decir, hubieron un grupo que comenzaron a disputar con Esteban. Comenzaron a disputar, es decir, a tener una especie de debate con Esteban, ¿verdad?, que venía predicando ya la palabra de Jesús. Estos eran personas que no habían aceptado el evangelio de Cristo. Estaban en el contexto de los judíos, porque estaban en una sinagoga, ¿cierto? Entonces seguimos leyendo, dice: pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba, es decir, no podían resistir, es decir, no tenían argumentos con lo cual rebatir a lo que Esteban les explicaba cuando les hablaba de Jesucristo, y seguramente todo lo que le decía, porque todos los antiguos habían profetizado sobre Jesucristo, de manera que con la misma palabra que ellos estudiaban se podía dar fe de que Jesucristo era el Mesías. Entonces no podían resistirle, es decir, no encontraban con qué palabras o de qué manera, ¿verdad?, contradecir lo que Esteban afirmaba. Vamos a seguir leyendo en el verso 11. ¿Qué hicieron entonces? Dice: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Es decir, le dieron sobornos a unos para que dieran falso testimonio acerca de Esteban, que había blasfemado en contra de Moisés, decían. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. ¿A quién? A Esteban. Recordemos que ya esto lo habían estado haciendo con Pedro, con Juan, y recordemos lo que sucedió con cuando Gamaliel se levantó. Ahora fueron por uno que para ellos, a su vista por lo menos, era más pequeño. Y no que fuera más pequeño, pero a su vista, ¿verdad?, era más pequeño, de menor influencia, según lo que yo creía. Y lo llevaron al concilio. Entonces, dice: y pusieron, en el verso 13, testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Fíjense que no decían cuáles eran las palabras que decía, porque recordemos que no podían contender con él en palabra, porque la sabiduría y el espíritu que le daba esa sabiduría eran muy fuertes como para contender con razonamientos y con palabras. No había forma de hacerlo. Así que solamente decían esto, no decían en qué, solamente decían que blasfemaba, ¿verdad? Y dice el verso 14: pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vieron el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. Esto es lo que nos narra esta parte de la historia. Bien, lamentable el caso,
esta muchas veces suele ser la reacción, aunque tal vez no tan fuerte en nuestros territorios, donde hay ciertas libertades, pero sí se da en otros lugares, donde no pudiendo contender en palabra, ¿qué se hace? Se acude a la violencia. No se acude a la violencia. ¿Por qué? Porque se esté buscando la verdad, no porque se esté buscando la verdad, porque como vemos aquí y como podemos ver si examinamos la mayoría de los casos parecidos a estos, se recurre a la mentira, a la falsedad, al testimonio falso, a poner palabras en la boca de la gente, a calumniar, ¿verdad? Todas estas cosas que Jesucristo anunció que seríamos bienaventurados cuando nos sucedan. Bien, es decir, que nos iban a suceder. Y por eso Jesucristo nos dijo de antemano, bienaventurado cuando los persigan, bienaventurado cuando los calumnien, ¿verdad? Bienaventurado cuando los lleven a los concilios, bienaventurados cuando digan falso testimonio acerca de ustedes, ¿verdad? Cuando hablen mal de ustedes siendo mentira, bienaventurados. Y esto es lo que está viviendo Esteban. Bien, sería bueno que sigamos en el siguiente verso, pero como yo no lo tengo aquí en este momento, no lo tengo aquí en pantalla, voy a tener que hacerlo en otro video. Lo voy a hacer inmediatamente el otro video para poder ponerlo en pantalla. Dios bendiga.